Bien, vamos a ver si trabajamos después del módulo de número complejo. Entonces entramos al argumento principal, que es esto. Sí, porque un número complejo puede tener infinitos argumentos, depende de cuántas vueltas se le calcule o se pueda dar. Pero dentro de todas esas vueltas hay un argumento, es decir, un ángulo, una abertura que va a ser la principal. Por ejemplo, si tenemos un número complejo así, ese número complejo vas a tener una cierta abertura, un cierto ángulo. Entonces vas a convenir calcular su argumento principal. ¿Cuál va a ser? Hay que comprender una cosa. Este, el eje X, fíjate, su argumento, su ángulo, llamémoslo así, va a estar comprendido entre pi y menos pi. Es decir, puede ser pi, pero tiene que estar por encima de menos pi. No puede llegar a pi. Representamos esto acá, el 0, 0 aquí, y esto que sea pi, y esto que sea menos pi. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjate si esto es 0, 0. Desde aquí puede viajar, tomar todo esto, fíjate, por aquí, por aquí, por aquí, hasta menos pi. No puede pasar de esa línea. Puede ser de despreciación o de ángulo negativo, que entonces esté por acá, fíjate, pero tiene que ser mayor que menos pi. Entonces, ¿qué va a pasar? Tampoco por acá, de forma negativa, puede cruzar por esa línea. Con eso en mente ya estamos listos. ¿Qué significa? Que si tenemos un ángulo, un vector complejo, su argumento puede estar aquí, sí, lo podemos calcular, no hay problema. Si está ubicado por acá, también lo podemos conseguir, sin problema. Y si está ubicado por acá, también sin problema. Ahora, cuando esté ubicado por aquí, no lo podemos calcular positivo, porque fíjate, cuando yo intento sube, tengo que cruzar por esa. No puedo cruzar. ¿Qué hay que hacer? Venir por este lado. Ahí sí lo puedo conseguir, ¿de acuerdo? Con un ángulo negativo. Y se dan 3, 4 casos. Recuerda eso. Vamos a ver los 4 casos de una vez. Un primero es que el ángulo caiga justamente aquí. A y esto es B. Si cae aquí, va a ser, esto es B, parte B, y esto es A. Le digo B acá. Entonces va a ser el arco tangente ¿de qué? De B sobre A. Es decir, ese ángulo va a subir por aquí, no hay ningún problema. Eso pasa cuando cae en el cuadrante número 1. ¿Qué pasa en el cuadrante 2? Va a ser lo siguiente, fíjate, va a salir aquí. Aquí, ese número complejo va a tener un argumento como esto que es B, positivo hacia arriba, y esto es un A. Pero ¿cómo es este A de aquí para acá? Negativo. Entonces vas a tener lo siguiente para el segundo cuadrante. Arco tangente de B entre A, pero A es negativo. ¿Qué va a decir? Ok, en realidad me va a arrojar un ángulo que es negativo. ¿Qué quiere decir que sea negativo? A que lo va a medir por acá, fíjate. Lo va a medir hacia abajo. Lo va a medir acá. Entonces como yo quiero este ángulo, porque fíjate, todavía yo no puedo conseguir por aquí, yo quiero ese ángulo que va a ser a esta que está acá, negativa, le voy a sumar, ¿cuánto? 180, o lo mismo que pi. Entonces va a ser ese ángulo negativo más 180 si lo estoy midiendo en grado. Pero si estoy midiendo en radian, esto va a ser igual a negativo el ángulo por pi más pi. ¿Entendido? Y así. Luego vamos a hacer algunas conversiones. Si está en el tercer cuadrante, fíjate que esto sea
menos B, y que esta distancia que esté acá sea menos A, ¿qué va a pasar? Que cuando tú calcules esa cotangente, ¿qué va a pasar? Que va a tener esto, menos B siempre B, menos B entre menos A, pero menos con menos te va a dar positivo. ¿Qué va a hacer? Que te va a dar este ángulo de aquí, el positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo quiero este ángulo. Pero si yo salgo desde aquí, sube, paso por la línea de 180 que al principio dijimos no podemos cruzarla, porque hay una restricción. No puede ser. Entonces tengo que venir por aquí, fíjate, saliendo desde ahí lo encuentro antes de la línea. Entonces me conviene ese. ¿Cómo yo consigo ese ángulo que está aquí? Fíjate, esto menos pi. O sea, esta línea, ángulo llano es pi. Si le resto esta parte que está acá, bueno, pues entonces tengo este ángulo. Como este es positivo, operación contraria, restarle. Entonces esto va a ser, fíjate, ángulo positivo, el ángulo que me dé, menos pi. En otra ocasión, lo que me dé en grado, ¿verdad? Menos 180. Sí, lo está haciendo en grado. Aquí es con radianes. No hay problema, es lo mismo. Va a ser un gusto, preferencia. En este caso, bueno, aquí estamos refiriendo que el ángulo va a quedarte así, pues negativo. Bien, continuamos. Esto es para el tercer cuadrante. ¿Qué pasa en el cuarto cuadrante? Cuarto cuadrante, mandamos un número ahí. Un número complejo, ¿verdad? Es un vector. ¿Qué es esto? A. ¿Qué es esto? B. Se dividen acá. B y esto A. El arco tangente, entonces, el arco tangente de esto, tangente a la menos 1, va a ser siempre B entre, atención, esto es B menos B, ¿verdad? Entre A. Ok. ¿Y a qué va a ser igual eso? ¿Lo hicimos bien? Sí. ¿A qué va a ser igual? Pues menos, entre más, menos, te queda un ángulo negativo. Entonces te queda un ángulo negativo. ¿Qué va a hacer? Que va a salir desde aquí hacia acá. ¿Lo encontré antes de cruzar por la línea? Sí, no hay problema. Entonces me quedo con el ángulo que me da. Aquí, para encontrar el argumento principal, en el primer cuadrante, fíjate que es el mismo ángulo, no pasa nada. En el segundo cuadrante, bueno, fíjate que es un ángulo negativo, entonces hay que sumarle 180 si está trabajando en decimal, grados es decimal, o sumarle pi si está trabajando en radianes. En el tercer cuadrante va a ser lo contrario, va a ser restarle 180 o restarle pi, depende en qué tú estés trabajando. Y acá, fíjate, aquí estaría faltándole el pi, por eso. Y ya en el cuarto no hay problema. Eso en la memoria. Seguimos por acá, fíjate, rapidito, eso no hay que darle mucha vuelta, eso está tan fácil. Vamos a revisar. Un número complejo que sea igual a más 4, ¿no? Más 4. Ok, entonces sabemos que su tangente, ¿a qué va a ser igual? Vamos a ver, tangente.